Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta emisión de su programa Educación en Red, Retos del Siglo XXI. En esta ocasión hablaremos de un tema muy actual e importante, que es la enseñanza en la virtualidad. Me da mucho gusto presentar a nuestros invitados de la emisión del día de hoy. Son colegas del SUAYED e Iztacala, tutores. Se encuentra con nosotros el maestro Daniel Mendoza Paredes. El maestro Mendoza Paredes es maestro en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es tutor en el SUAYED de Psicología Iztacala UNAM. También está con nosotros, y muchas gracias, el maestro Cruz Edgardo Becerra González, quien es maestro en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tutor también en el SUAYED Iztacala. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, les recordamos al público que este programa se alimenta de sus opiniones, de sus retroalimentaciones, y tenemos para ustedes varias vías de comunicación. Tenemos un correo de voz, nuestro correo, una página en el Facebook y un hashtag en el Twitter que es hashtag RetosS21. Estos datos aparecerán en pantalla. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros para conocer sus opiniones sobre nuestro programa. Bien, para iniciar con la conversación, vamos a dar lugar a la presentación de una cápsula que nos va a hablar sobre la enseñanza como actividad humana. Para poder vivir en sociedad, toda persona debe transitar por la socialización, que en pocas palabras es la asimilación de la cultura a la que pertenece. Es un largo proceso de enseñanza-aprendizaje que dura la vida entera. Como es bien sabido, cuando un niño nace, es un ser absolutamente dependiente de los adultos que se hacen cargo de él, la mayoría de las veces los padres, gracias a los cuales sobrevive. El infante necesita aprender a percibir y discriminar objetos, a incrementar su inteligencia a partir de establecer correspondencias entre causas y efectos, a adquirir el lenguaje para moverse en un mundo simbólico, a controlar sus pulsiones, a generar una identidad personal y varias identidades sociales. En pocas palabras, todo ser humano debe ser enseñado para convivir con otros seres humanos. La primera enseñanza proviene de los agentes socializadores, la familia, la iglesia, la escuela, entre otros, los cuales generan actitudes, comportamientos sociales, creencias e ideologías propias del grupo de pertenencia, con base en la legitimación de una relación desigual. Durante siglos, la escuela y los profesores basaron su didáctica en pedagogías que partían de ese principio de desigualdad entre el maestro y el alumno. El primero tenía como objetivo ilustrar al segundo para hacerlo salir de la penosa ignorancia. El predominio del docente sobre el discente se observa no solo en la dinámica unidireccional de la enseñanza, sino en la misma disposición de los elementos que conforman el espacio áulico. El desarrollo de teorías constructivistas generó enfoques que consideran al estudiante como el actor principal de la generación de conocimientos nuevos a partir de esquemas de conocimiento anteriores. El maestro pasó de ser la figura dominante a cumplir un rol de facilitador y guía de procesos de aprendizaje. Con la llegada de Internet y la predominancia de la comunicación directa, se abren posibilidades de establecer relaciones más igualitarias entre profesor y alumnos, lo que incrementa la autoconfianza de estos últimos y se crean condiciones para llevar a cabo trabajo colaborativo y autónomo. Muy bien, este es el tema del día de hoy, la enseñanza. Como pudimos ver en la cápsula, es un tema muy amplio que tiene que ver con la socialización, con la inmersión en una cultura. La enseñanza es una función básica, no solamente en términos de escolares o viéndolo desde el aspecto educativo, sino también desde
el aspecto más amplio, el aspecto social, donde todas las personas debemos ser enseñadas para vivir en una cultura determinada. Hay partes muy importantes de esta cápsula sobre las cuales vamos a charlar, que tiene que ver con las nuevas formas de enseñanza, las enseñanzas tradicionales, la manera como se ha modificado el rol del tutor y de la misma forma como el alumno ha ido adquiriendo nuevos roles en su actividad de enseñanza-aprendizaje. Pues muy bien, iniciaremos con esta conversación, si les parece, planteando la pregunta de, ¿me podrían ustedes decir cómo definen, basados en su experiencia, a la enseñanza y cuáles han sido a lo largo de la historia los momentos claves que han cambiado la enseñanza escolarizada? Por favor, maestro Paredes. Bueno, la enseñanza sí, es algo que ha transformado a los pueblos, las culturas. A partir de la enseñanza es como nosotros, dentro de los cánones que nos han ayudado a sobrevivir, lo que nos han enseñado a ser productivos o formas de producción, pues es mediante el cual nosotros culturalizamos a las personas. Y obviamente antes había culturas más directivas, en donde los medios de vida, los medios de intercambio eran más constantes. Y hoy en día, pues bueno, la modernidad pues nos ha traído una diversidad de inmersiones culturales. Entonces, por ende, la educación también tuvo que transformarse, que cambiar. No nada más lo que enseñamos, sino el cómo enseñamos, ¿no? Porque ya no nada más enseñamos modos productivos o modos de vivir, sino también ya enseñamos valores, ya enseñamos costumbres, e inclusive ya podemos enseñar elementos que antes no eran productivos y que hoy en día se vuelven vitales, ¿no? Como aspectos culturales, artísticos, de ocio inclusive. Entonces yo creo que esos han sido los principales elementos. Ahora, los hitos de la educación a lo largo de la historia pues son, en primera, las formas de comunicación, de una imitación, de una igualación, hasta el poder plasmar ideas de un objeto, ¿no? La piedra, el papel, pues fueron elementos que fueron transformando las formas de enseñanza. E inclusive ya no nada más el plasmarlo y que otra persona lo pueda interpretar o leer, sino también usarlos como recursos, como medios didácticos para trabajar sobre de la escritura, sobre de la lectura, sobre de los testimonios. Y bueno, ahora con la tecnología, el internet, los ordenadores, inclusive los teléfonos celulares, pues han transformado de nueva cuenta estos medios mediante los cuales podemos interactuar, comunicarnos y principalmente a partir de ellos también generar didácticas de enseñanza. Muy bien, maestro Daniel. Maestro Edgardo. A mí me llama mucho la atención cómo el asunto de enseñanza, comentabas hace un momento que la educación ha venido transformándose. Es bien interesante comentar si es que hay o no hay una distinción entre enseñar y educar, ¿no? Nos podemos llevar aquí muchos minutos, muchas horas, ¿no? Trayendo autores, trayendo experiencias. Lo cierto es que me parece que en sus inicios, esta enseñanza que ahora podemos llamar formal, esta educación que se da no en la familia, no en el seno de la familia, no en el seno de estos núcleos sociales que son inmediatos para la persona cuando es un bebé, sino lo que se da en un espacio áulico, ya sea físico o virtual, estaba diluido, ¿no? O sea, el mismo papá es el que le enseñaba algún oficio, o es la persona que vivía en una comunidad ahí en el pueblo, el que podía tener más o menos experiencia sobre algunos fenómenos, sobre algunas dinámicas, podía expresar, podía explicar, si traemos un poco las imágenes de los libros de texto, de películas, se podía sentar en una roca y todos los niños alrededor y contando a la vez historias, a la vez algún dato que hubiera adquirido de manera pues casual, ¿no? De la naturaleza, casual de la sociedad. Pero estaba diluido, o sea, que era formal, que era informal. Eso no sé si a lo largo del tiempo se ha venido marcando, tratando de hacer una distinción para señalar límites, responsabilidades
de unos y otros, ¿no? ¿Qué le corresponde a la escuela? ¿Qué le corresponde a la sociedad? ¿Qué le corresponde a la familia? Pero quizá en un afán de marcar límites, para establecer objetivos, para establecer propósitos, para cumplir ciertos fines, creo que se desgastó a lo mejor el modelo, es lo que yo pienso, es lo que entiendo, y las tendencias en educación parece ser que nos van marcando otra vez ese retorno a que el profesor de antaño, ese que estaba del otro lado, que dicen los psicólogos es un sujeto que supuestamente sabe, que sabe mucho de un conocimiento disciplinar, resulta que no, ahora es un sujeto que está aprendiendo, como decían los antiguos, como decía Séneca, aprendo mientras enseño. Igual, ahora voy aprendiendo junto con los alumnos, voy aprendiendo junto con los estudiantes, dentro de sus tecnologías, tengo que actualizarme, pero también tengo que ponerme a la vanguardia por propia cuenta, de manera formal, ¿no? O bien en la interacción con los chavos, para hablarles en un mismo idioma, en un mismo contexto, a un mismo nivel. Entonces, pareciera ser que se intenta retomar ese sentido más personal de la enseñanza que se tenía en el pasado, como se puede expresar, como se puede leer en los textos. Claro está, con todos sus parámetros, con sus criterios de formalidad que tiene en la actualidad, pero un poquito haciéndola más personal. Y creo que el motivo que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con la enseñanza y estos medios tecnológicos, propician eso, hacerlo un poco más personal, ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien. Veíamos, me parece muy interesante la distinción que acaba de hacer, maestro, sobre la enseñanza y la educación, considerando la enseñanza como una función, digamos, más social y la educación ya en el ámbito más institucional. Pero veíamos en el video las relaciones que existen de desigualdad en el salón de clases, o que tradicionalmente vienen dándose, entre alguien que posee mayor información hacia alguien que tiene menos información. ¿Este modelo todavía es vigente, doctor Daniel, maestro Daniel? Yo diría que este modelo es parcialmente vigente. No podría decir que ya no hay que hay una relación de iguales, bueno, pues partiendo de que nadie es igual, pero en el nivel de la enseñanza, pues bueno, el docente tiene una responsabilidad que dista mucho del alumno en esa igualdad. Tiene la responsabilidad, pues precisamente de formarlo o de contribuir a la formación que este alumno pretende o no pretende, dependiendo del nivel educativo, ¿no? Pero pensando en una relación en donde nos estamos formando como profesionistas, como ámbitos del posgrado, pues aún así el alumno sí puede enseñar muchas cosas al profesor. Ya no es un ente aislado de lo social, de su entorno. Inclusive la elección de una carrera, de una forma de vida, pues proviene de la experiencia también del alumno, ¿no? Con una orientación o sin orientación, pero es experiencia. Y obviamente también los modelos educativos, como han cambiado, antes pues se podría entender el tradicional, el alumno que venía de bachillerato, ¿no? Que poca experiencia podía tener en su corta vida, y ahora pues los nuevos modelos educativos nos hablan de ya personas con carrera, con trabajo, con experiencia social, laboral, pues se introducen otra vez a estos escenarios educativos, y pues bueno, algo tienen que también comentar. ¿Cuál es la distinción o la brecha que hay entre el docente y el alumno, el estudiante? Pues desde mi óptica sería la experiencia que el docente tiene en las partes metodológicas, en la parte del quehacer cotidiano, de la investigación, del construir conocimiento y sobre todo de saber valorar ese conocimiento. Creo que ahí está la gran distinción, en donde sí es parcial esa situación igualitaria, porque sí, el alumno ya no nada más va a reproducir los conocimientos que se le van a dar, las formas o los métodos, sino ya también va con el propósito de construir nuevos conocimientos, de reformular inclusive metodologías, formas de insertarse, de trabajar. Entonces, yo desde mi óptica es parcial, pero sí
se nota, ya hay una notoriedad en esa igualdad. Coincido con el maestro, creo que no es total una distinción, ¿no? Actual entre ese, yo le llamo sujeto, supuesto, saber. El profesor que se sitúe en ese lugar es un profesor que está asincrónico, o sea, el profesor que crea que lo sabe todo y está en una posición tradicional, que es la que se ha intentado dejar de lado, ¿no? Superarla, evolucionando, más que olvidarla, porque es importante en todas las corrientes de pensamiento, siempre sirven de base para lo más. También coincido en que la parte metodológica es la que le da al profesor esa distinción, pero traigo en la cabeza lo que decía Salvador Minuchin en relación con la terapia familiar. Por ahí en las primeras páginas de un texto de terapia familiar decía Salvador Minuchin, el buen terapeuta es como el ninja o como el samurái, me parece. Aprende bien la técnica para después olvidar la técnica. Entonces creo que el ejercicio del docente, tanto en un sistema escolarizado, presencial, como en uno a distancia, sí, tiene que llevar plasmado en una actividad de aprendizaje lo que domina la parte metodológica, sin descuidar, yo le agregaría, la parte del profesionista, la parte del ser humano, la parte de empática, por supuesto, que debe de llevar el ejercicio docente, ¿no? En cualquiera de las dos modalidades. Entonces, es dominar la metodología para adaptarla a la necesidad de la modalidad, pero también que le demanda el propio estudiantado, ¿no? Muy bien. Bueno, si les parece bien, vamos a ver una entrevista con nuestro profesor Emanuel Arcad, donde responde a la pregunta sobre cómo se ha transitado del modelo tradicional al mediado tecnológicamente. Por favor. Bueno, las modificaciones que considero desde mi experiencia, primero como estudiante y después como tutor en el SOAYED, considero que son 3. La primera tiene que ver con el tipo de población. Cuando yo estudié la carrera de psicología, la mayor parte de la población eran jóvenes entre 18 y 25 años, casi recién egresados o egresados del bachillerato, y casi no encontrábamos personas que estuvieran casadas, con hijos, que trabajaran o que fuera una segunda licenciatura. Sin embargo, en la educación a distancia es muy común encontrar personas que por diferentes circunstancias de la vida tuvieron que abandonar sus estudios, pero que dadas las bondades del sistema ahora tienen la posibilidad de incorporarse a una institución educativa y concluir con su licenciatura. El segundo aspecto que identifico es el rol del estudiante. En el modelo presencial, el alumno depende mucho del estilo y el ritmo de trabajo del profesor, y en la educación a distancia, el alumno tiene la posibilidad de ir marcando sus pautas, ir marcando su ritmo, desarrollar su propio estilo de trabajo, y creo que con el paso de los semestres el alumno va entendiendo que ser autodidacta le rinde mejores frutos en su rendimiento académico. Finalmente, un tercer aspecto que identifico son los recursos didácticos. Desde mi punto de vista, uno de los principales retos que tiene la educación a distancia es encontrar nuevas formas para la transmisión del conocimiento, y que gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los tutores ahora tenemos una serie de posibilidades de crear objetos de aprendizaje que permitan al alumno un mejor desempeño en su tránsito por cada uno de los módulos. De tal forma que podemos crear objetos de aprendizaje que van desde cosas muy sencillas como una presentación en PowerPoint, o aspectos ya más estructurados como pueden ser los tutoriales en audio o en video. La ventaja que tienen estos objetos de aprendizaje es que son de fácil acceso, son durables y son reusables. Aunado a ello, el alcance poblacional que tiene la educación a distancia es completamente diferente al modelo tradicional. Antes, quien quería estudiar una licenciatura y vivía alejado de las grandes urbes o de las capitales en los estados, tenía que trasladarse. Y con la educación a distancia esto ha cambiado, ya que casi cualquier persona que tenga acceso a Internet tiene la posibilidad de incorporarse a una de las diferentes licenciaturas que se dan específicamente en la universidad, y con ello iniciar su tránsito por
en su formación académica. Bueno, muy interesante, ¿no? La entrevista que acabamos de observar con nuestro compañero Emanuel Arcad. Habla de muchas cosas, de su experiencia personal, que yo creo que nosotros tres compartimos, de haber dado, primero ser alumno en la escuela, en una forma de educación tradicional, y movernos a las nuevas tecnologías, a la educación mediada tecnológicamente, y él expone varias características de esta transición, con base en lo que nos acaba de platicar el profesor Pérez Guzmán. ¿Cuáles consideran ustedes que son las ventajas y desventajas de las técnicas de enseñanza utilizando la red? El profesor Edgardo. Pues coincido con el entrevistado. Es el hecho de abarcar una población mayor, ¿no? Mayor en términos de cantidad, ¿no? Acercar, cubrir distancias, son de las ventajas, me parece, inmediatas, ¿no? También la ventaja que yo diría va en segundo momento es la tecnología avanza de manera muy rápida, entonces podemos utilizar todos los medios tecnológicos que estén al alcance en ese momento y los incorporamos de una manera más inmediata. ¿Cuántos años tuvieron que haber pasado, ¿no?, para hacer un tránsito del GIS al plumón, por ejemplo? O sea, pasaron muchos años. En cambio ahorita tenemos la facilidad de hace un par de décadas no tener una red global, a poder hoy por hoy hacer alguna actividad en el sistema presencial por medio de los celulares, o estar en el sistema a distancia en comunicación con los chicos por medio de sus celulares. Entonces esa sería una ventaja adicional. Desafortunadamente también la otra cara de la moneda nos pone en evidencia los atrasos y los desequilibrios. No recuerdo si se expuso también en uno de los videos previos, o lo comentaba el maestro Daniel. No hemos logrado cubrir brechas importantes en nuestro país, ¿no? Latinoamérica me parece una condición semejante, pero no hemos logrado cubrir brechas como en otros países. O sea, la OCDE es en ese sentido muy clara. Tenemos aún una distancia muy importante que nos separa a los países de Latinoamérica, concretamente a México, respecto a algunos del norte de Europa, en donde los resultados de aprendizaje demuestran que los chicos aprenden estas competencias para la vida de manera más inmediata, más efectiva que los jóvenes de Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente vamos a encontrar diferentes explicaciones, cuestiones de lengua, cuestiones de masa, cuestiones... lo cierto es que hoy por hoy hay brechas a nivel tecnológico, a nivel económico y social que no hemos podido cumplir, y que, bueno, pues necesitamos tener luz en un aula para poder acceder a ese tipo de tecnología, ¿no? No sé qué opine Daniel. Profesor Daniel. Pues bueno, en este caso podríamos también ahondar en que muchas de las ventajas también son armas de dos filos en estos ambientes tecnológicos. En algún momento, pues sí, coincido con el maestro Edgardo de que contribuyen a la democratización de la educación, ¿no? O sea, ya no hay de quien puede asistir al centro universitario por la cercanía. Cuánta migración de los estados hubo a lo que sería el interior de la República, el área metropolitana, simplemente por acceder a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y con este tipo de modelos, pues ahora sí adquiere un carácter nacional, en donde pues tengo que tener cercanía con una sede, y esa cercanía es relativa, es nada más dejar los papeles, iniciar algunos trámites y posteriormente continuar con mis estudios. Pero entra ahí esa parte de la tecnología que se tiene en el centro de estudio, es una que nos posibilita una capacidad, que nos posibilita una interacción, pero hay que pensar ahora si esta está pensada para el tipo de tecnología que tiene el alumnado, el tipo de conectividad que ellos tienen, ¿no? Asumimos a veces que el alumno cuenta con una computadora, que cuenta con luz, que cuenta con internet,
pero a veces en lo que no nos detenemos a reflexionar es la calidad de estos, ¿no? Qué calidad de equipo de cómputo y de conectividad. Otra ventaja es la masividad, ¿no? La parte de poder tener una cobertura más amplia. Pero yo creo que en una formación más institucional, más del carácter profesionalizante o de investigación, la cercanía también es importante. Y en tanto no podamos reflexionar como docentes, el cómo a través de estos medios podemos generar cercanía y no volverla simplemente en una transmisión, pues poco podremos formar, ¿no? Porque algo que yo valoro o que yo valoré del ejemplo que ponía el maestro Arcad es, pues sí, yo recuerdo que algo que me formó y me terminó de consolidar como psicólogo, como pedagogo, fue el contacto con mis maestros, ¿no? El poder a veces intercambiar su experiencia profesional, su experiencia de laboratorio, de su proyecto de investigación, y que me lo pudiera consolidar no nada más como un modelo, un método más, sino que también me pudiera nutrir de los vaivenes de ese tipo de actividades. Entonces, y no digo que la tecnología lo corte, sino que simplemente a veces lo damos por hecho, de que el intercambiar ya hay un conocimiento, pero no una formación, ¿no? Y tendremos que ver también a esta tecnología con otros ojos que nos permita cortar la brecha, ¿no? No nada más de la transmisión de la información, sino también de la experiencia. Perdón, quisiera ampliar esta parte que dijiste, no solo de la transmisión de la información, el hecho de estar ahora sí, acompañándonos de la evolución tecnológica, ¿no? En la educación en red, es tener a la mano la información de manera inmediata. Entonces, sería otra ventaja, y el manejo asincrónico del tiempo, ¿no? El hecho de poder dejar actividades en donde de manera concurrente puedan o no estar las personas, pero al rato llegan y las consultan. O sea, en un sistema presencial, llegabas 10 minutos después, el profesor ya no te dejaba pasar, ¿no? Entonces, o llegabas 10 minutos después de la clase, te perdiste del tema, tenías que pedir apuntes. Ahí, en la educación en red, ahí está, ¿no? Está en línea, lo puedes consultar, por poner un ejemplo. Pero también la información. Si hoy están ocurriendo algunos eventos en Francia, la información la tenemos disponible, la podemos compartir con estudiantes, ¿no? También. Sí, inclusive, si me permites ahondar en este comentario que dices de la temporalidad de la información, pues eso también se vuelve una ventaja, ¿no? Que nos permite tener un diálogo sobre temas actuales, pero también se vuelve una desventaja para el docente si no lo domina. ¿Por qué? Porque ya antes el maestro podía preparar su tema en función posiblemente de un estudio de caso que ya está documentado, pero a veces la realidad está aconteciendo, se está documentando, nos está llegando inclusive a la hora de la clase misma. Entonces, ese dominio, ese carácter vasto de la información, también hay que tomarla como ventaja y desventaja. Sí. Muy bien, pues muy interesante estos conceptos que nos estamos compartiendo. Estamos comentando sobre las ventajas y desventajas que han quedado muy claras, las vamos a retomar, pero vamos a ir a una pausa. Los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos nuestras vías de comunicación que aparecen en pantalla y retomaremos esta charla en un momento. Es importante que podamos utilizar estas herramientas de tecnologías en comunicación, pues para complementar. O sea, ya no es padre visitar una biblioteca, lo disfruto mucho, pero también de repente no puedo por los tiempos, por el trabajo, por lo que sea, y entonces el tener las TICs a la mano es una herramienta invaluable para nosotros. Creo que en parte es vinculación y generar nuevos conocimientos. Bueno, pues creo que es algo muy amplio, ¿no? Realmente las tecnologías hacen más atractivo, ¿no? El aprendizaje, y lo hacen más, que llegue con más facilidad a diferentes estratos sociales, a comunidades, ¿no? Donde probablemente las formas
eran distintas, ¿no? Pero las tecnologías pues permiten que sea un poco más extenso y sea más, pues más llamativo, porque es una forma novedosa, ¿no? Para nosotros es una forma novedosa, ¿no? Tal vez para los que son nativos pues ya sean pues más adaptados, ¿no? Y están más acostumbrados a tener tecnología cerca de ellos. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, FES Iztacala, es una entidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, consolidada como un polo de desarrollo académico, profesional y cultural, ubicada en el municipio de Tlalnepantla de Vaz. La FES Iztacala está dedicada a integrar profesionales con una formación científica, técnica y humanística. La FES Iztacala, hoy en día, cuenta con 4 unidades de investigación, en donde se desarrollan proyectos en las áreas de biología, psicología y educación. Además imparte diversos posgrados, desde especialidades hasta doctorados en esas y otras áreas relacionadas. El 14 de mayo de 2001, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la transformación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala en la actual Facultad de Estudios Superiores Iztacala por llenar los requisitos de posgrado, experiencia e investigación de calidad. Sí, definitivamente. Todas las actividades que vamos realizando están relacionadas con el manejo de las TICs. Entonces nos vamos haciendo expertos en el uso de Word, en el uso de Excel. No se diga ahora en el uso de la nube, la famosa nube. Google, sin que suene a comercial, ahora ya nos permite estar interactuando varios, haciendo una tarea en equipo en el mismo momento y que nos vayamos retroalimentando en las hojas, y de esa manera ya queda nuestra tarea conformada. Yo creo que sí, porque conforme van estudiando los alumnos en estas nuevas tecnologías, pues tienen que ir desarrollando nuevas habilidades, ¿no? A lo mejor empezaste solo sabiendo utilizar Word o Office, ¿no? Lo más básico, pero pues con el paso del tiempo vas aprendiendo nuevas herramientas. Pues yo creo que con la práctica. Regresamos a la conversación después de haber visto estas entrevistas donde nos hablaban a varios alumnos sobre las habilidades que tienen al utilizar las TICs. Antes de continuar con esta conversación, tenemos un regalo para ustedes. Pedimos que por favor se comuniquen a cualquiera de las vías de enlace con nosotros que ya aparecen ahora en pantalla. Tenemos este título, este libro, que lleva por nombre México Polarizado, 2000-2006, Estudios de Psicología Política, de Marco Antonio González Pérez. Tenemos 2 ejemplares para obsequiarlos a aquellas personas que sean las primeras en contestar a esta simple pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la enseñanza mediada tecnológicamente? Muy bien. A continuación vamos a observar otra entrevista con un profesor tutor del SUAYED, que es el maestro Daniel Rodrigo Aguilar, que nos va a responder a la pregunta que cuál considera que deben ser las técnicas de enseñanza de un profesor que utiliza las tecnologías y que atiende a un gran número de alumnos. Veamos. Las técnicas de enseñanza que yo considero importantes para trabajar con estudiantes en línea es, por ejemplo, una que me parece muy importante, la autorregulación. Es decir, que uno como docente pueda saber cuál es el tiempo que va a destinar a trabajar en plataforma, digamos, directamente conectado con estudiantes, y de ese tiempo ir distribuyendo, por ejemplo, el tiempo dedicado para revisión de trabajos,
el tiempo dedicado para resolución de algunas dudas, algunos conflictos que de repente surgen en el trabajo en línea, pero también de darle seguimiento al proceso de formación de estudiantes. Entonces sería una, la autorregulación. Otra que considero muy importante es que uno pueda tener la sensibilidad de saber que aunque hay estudiantes que están inscritos en un módulo o en un curso en línea, muchas veces no tienen la pericia, no tienen las habilidades para manejar las herramientas, un software, un hardware, por ejemplo. Hay quien no sabe todavía construir un texto en un procesador o un texto animado. Entonces considero importante tener esa sensibilidad como tutor o como tutora para poder orientar a estudiantes en eso muy específico que quizá no tiene tanto que ver con el contenido de una asignatura o de un módulo, como le llamamos. Entonces, además de la autorregulación y la sensibilidad, yo también considero que es importante como tutor o tutora saber que el trabajo en línea es un reto de volver a establecer una forma de evaluación, de establecer una forma de darle seguimiento al proceso de los estudiantes. Y en eso está implícita la comunicación como otra de las habilidades. Parte del número de deserción que hay en esta modalidad educativa, considero que tiene que ver con la comunicación que hay con estudiantes. Esta modalidad requiere que uno tenga un acercamiento, digamos, parece paradójico por el estilo de educación, pero que uno tenga un acercamiento con los estudiantes, es decir, poder vencer esas barreras o esos retos que nos da la educación en línea. Y la comunicación va desde el trabajo, por ejemplo, bien retroalimentado, que tenga algunos elementos técnicos, pero también hacerles saber a los estudiantes que uno está al pendiente de cómo va siendo su formación. La comunicación puede ser, por ejemplo, desde los emails hasta las otras modalidades que tenemos como el Skype y algún otro modo como el chat, es decir, emplear diferentes formas que tenemos a través de las tecnologías para poder llegar a los estudiantes, ¿no? Y no solamente apoyarlos en la cuestión técnica o de contenido, sino también que ellos vayan dominando estas herramientas que son de las tecnologías educativas, ¿no? Muy interesante los conceptos que nos comparte el maestro Daniel Rodrigo Aguilar López acerca de el reto que tienen los profesores para utilizar las nuevas tecnologías, las TICs, en el diseño de sus clases. Antes de volver a la conversación, solamente quisiera hacer una corrección, porque la pregunta, tal como apareció en el cintillo, que deben responder para la obtención del libro, del regalo, mencionen 3 características de la enseñanza actual. Esa es la petición que les hacemos para hacerse acreedores del regalo, que es, repito, 3 características de la enseñanza actual. Pues muy bien, retomando la conversación de los conceptos que acaba de mencionar el maestro Aguilar López, me parece muy interesante esta idea de enseñar de manera masiva, de manera colaborativa, y no será en el futuro una especie de enseñanza distribuida la que va a preponderar. ¿Cuál será entonces el papel del profesor? Por favor, profesor Daniel. Bueno, pareciera ser que las nuevas tecnologías, los cursos autodidactas o autónomos pudieran sobrepasar y pudieran prescindir de la labor docente. Yo creo que también tendría que ser la actividad de nosotros como docentes el transformar nuestra actividad, porque al final de cuentas tiene que haber un diseñador detrás de... en la entrevista anterior del maestro Arcade también mencionaba la construcción de objetos de aprendizaje, ¿no? Y finalmente esos objetos tienen que ser construidos por alguien que no nada más le pueda brindar esta estructura sistemática del orden teórico, metodológico, procedimental, sino también enriquecerlo con experiencias de lo concreto, ¿no? De lo real, porque al final de cuentas la educación está en lo virtual,
pero lo que se está enseñando no es virtual, es simplemente un vínculo. Entonces ahí el reto es que el docente se vaya transformando, vaya asumiendo esa transformación. Inclusive yo me podría dar la libertad de decir que nos demos los espacios de intercambio como estos para la reflexión de lo que es mi práctica, ¿no? De lo que ya es mi papel, donde efectivamente yo no lo sé todo, pero sí tengo experiencia sobre este conocimiento, cómo se puede utilizar y cómo construir nuevo conocimiento. Entonces yo creo que el papel que se nos viene adelante es el de asumir la transformación de nuestro rol. Profesor Gávez. Gracias. Coincido, ampliando con la experiencia del servidor. ¿Cuáles son esas habilidades metodológicas? ¿Sí? La comunicación, la construcción de objetos, de aprendizaje, el dominio tecnológico. Yo pondría en primer lugar, antes que todos estos, pensando en un trabajo sistemático, el poder aterrizar, ¿no? O el poder poner en blanco y negro, poner como estrategia de enseñanza-aprendizaje un modelo educativo. Me parece que eso es una habilidad primaria. ¿Por qué? Porque si en este momento fuéramos a impartir clase en una institución autónoma, por ejemplo, ubicada en la zona del Pacífico, tienen un modelo educativo particular y los fines que van a perseguir son específicos y muy diferentes de los que pueden tener en una universidad particular, aquí en la zona de Hidalgo, por ejemplo. Están contextualizadas de forma diferente. Entonces, una habilidad que también debe poseer el profesor es concatenar su habilidad pedagógica, su habilidad tecnológica, pero su habilidad filosófica humana, ¿no? Para introyectar el modelo educativo en los estudiantes. Me parece que el reto al que se debe enfrentar la educación en México es ¿no? Evaluar sus modelos educativos desde el trabajo del docente y el estudiante. ¿Por qué? Porque las universidades nacen con un fin. O sea, nuestra universidad, la Universidad Nacional, nace con un fin, pero habría que ver si cada uno de los profesores estamos siguiendo ese propósito dentro del aula, ¿no? Lo mismo ocurriría en la universidad particular X o la pública X, que sea a lo mejor, seguramente más pequeña en cuanto a infraestructura y recurso humano, pero nace con un fin, pero no sabemos a ciencia cierta si ese modelo educativo por el cual surge se está reflejando en el aula. Y entonces lo tiene que hacer. Debe, como habilidad metodológica, conocer muy bien su modelo educativo y saberlo llevar al trabajo pedagógico didáctico, me parece. Pues muy bien, de los comentarios que ustedes están vertiendo, me parece muy bien esta idea de que el profesor, aparte de que ya lo comentó el profesor Daniel desde el principio, no solamente está orientado a la transmisión de contenidos, sino a la enseñanza de valores, a una enseñanza más social que tiene que ver también con con principios institucionales de la universidad en la que él está trabajando, de la escuela en la que está trabajando. No sé si podemos ampliar un poco, profesor Daniel, sobre este punto. Claro. Yo creo que históricamente el papel del docente, inclusive en su selección para ser docente, no nada más era por su dominio de las habilidades y de los conocimientos, porque si no resultaría que cualquiera podemos ser docente, ¿no? Sino ya con estas tradiciones después de la Edad Media, pues lo que sería lo que conocemos como el tacto pedagógico, ¿no? El poder hacer lo que el maestro Edgardo comentaba, ¿no? O sea, de un conocimiento coloquial a un conocimiento muy especializado, muy técnico, pues tiene que haber una transición, tiene que haber un salto acompañado para que precisamente no haya ambigüedades. Tiene que haber no nada más un conocimiento del valor que le podemos dar a la experiencia y al producto del conocimiento, sino también al plus del cómo me puede ayudar a transformar, ¿no? A final de cuentas hablamos de una formación y de una transformación de una persona que busca afiliarse a una sociedad a partir de una estructura, de una forma en específico.
Entonces yo creo que esa es otra de las características en cuestión del docente en materia de los valores. ¿Algún apunte? Sí, el profesor, bueno, cuando hablamos de educación y en ese sentido que si se va a insertar a la sociedad o no, volvemos a estar así como que en este dintel, ¿no? De que si es una enseñanza formal, informal, la educación, el profesor tiene que ser un modelo de lo que se espera, un modelo profesionista, un modelo de un participante de la sociedad, un ejemplo, ¿no? O sea, no concibo un docente que sea contrario a lo que pretende enseñar, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un modelo, ¿no? Además. Muy bien. Pues vamos a dar paso a una forma novedosa de enseñanza, que son las MOOCs, o MOOCs en español. Pasamos a ver la cápsula, por favor. En la actualidad, las plataformas virtuales de aprendizaje para la educación presencial, mixta o a distancia, están en plena expansión y constante cambio. Hay algunas que son privadas y otras de libre acceso. Unas son cerradas y autocontenidas y otras se muestran más flexibles al vincularse con aplicaciones libres de la web 2.0. Muchos profesores han decidido explorar las posibilidades educativas de redes sociales que permiten la interacción con grupos como Facebook y Google+, y cada vez más académicos se suman al entorno Google, aprovechando los servicios educativos que proporciona de forma integrada Google Classroom. Desde 2008, se han elaborado e impartido los llamados cursos online masivos y abiertos, MOOC, por sus siglas en inglés, los cuales se fundamentan en un modelo de aprendizaje social que crea amplias comunidades de aprendizaje. Para darnos una idea del impacto de los MOOC, se puede decir que la plataforma educativa Coursera, que oferta cursos de 117 entidades educativas en todo el mundo, tiene una matrícula de poco más de 11 millones de alumnos. El portal edX ofrece cursos de más de 400 instituciones y miembros de facultad y alcanza una matrícula histórica de 2.4 millones de alumnos. Se puede afirmar que los MOOC pueden atender a comunidades virtuales de aprendizaje compuestas por miles de estudiantes provenientes de diversos países del mundo que se interesan en adquirir conocimientos específicos que les son apropiados para sus actividades cotidianas. Los MOOC buscan generar aprendizaje para toda la vida, enfocándose a generar saberes que difícilmente se abordan en la formación académica actual, y que pueden representar el adquirir competencias y habilidades exigidas en los puestos de trabajo en el mundo actual. Muy bien, pues muy interesante esta cápsula sobre estas MOOCs. Yo quisiera retomar la conversación regresando a uno de los temas que el profesor Edgardo ha mencionado a lo largo de esta charla, que tiene que ver entre lo formal y lo informal, cómo la educación de plataformas, por ejemplo esta de los MOOCs, pues da la posibilidad de tener una educación a medio camino entre lo formal y lo informal. Y quisiera que reflexionáramos un poco, si pusiéramos en una balanza la enseñanza y el aprendizaje, parece que ahora tiene más peso la necesidad de aprender que la cuestión de la enseñanza. No sé ustedes qué opinen sobre las MOOCs y estos conceptos que acabo de mencionar. A mí me parece que es un espacio, ¿no? Es un espacio sumamente útil. Yo creo que lamentablemente estamos viendo algo incipiente, ¿no? en nuestro México actual. Lo podemos ver reflejado en otros lados y el desarrollo que se tiene seguramente irá siendo gradual, ¿no? Irá creciendo.
lamentablemente pues, lo estamos viviendo el inicio, pero también somos testigos de este crecimiento. Me parece que es una alternativa excelente para que la gente pueda, como decía la cápsula, centrar en conocimientos específicos un aprendizaje que ya trae, ¿no? Que ya trae de manera inercial. Lo que sí es que debe resaltarse, como lo decía hace un momento el maestro Daniel, nunca va a ser sustituto de esa comunicación inmediata de un profesor, porque algunos de estos cursos, de estos contenidos son, pues ya están colgados pues en la red, y la interacción del profesor prácticamente es inexistente. Entonces, yo creo que sí, no debe ser sustituto. Y lo más importante, yo puedo aprender matemáticas, pero si voy a la tienda, no puedo utilizar las monedas de cambio. Es algo parecido. O sea, yo puedo aprender una serie de habilidades por medio de estos MOOC, pero no necesariamente estoy siendo educado, ni estoy adquiriendo el contexto de una disciplina global, ¿no? Muy bien, su opinión, maestro Daniel. Pues bueno, estas modalidades son muy interesantes. Lo que sí hay que hacer énfasis es que demandan habilidades muy específicas por parte del usuario. O sea, si no se tienen ciertas tablas previas a su uso, pues podemos tener más una desorientación. E incluso si dentro del diseño de este tipo de entornos no prevemos precisamente ese pensar de las habilidades previas, conocimientos previos que me ayudan más a enriquecerme más de este tipo de modalidades, pues podemos tener una desvirtuación más bien de este tipo de entornos. Son muy potentes. Pero tienen también altas tasas de abandono. Así es, y es precisamente por esta situación, ¿no? Es como los celulares, ¿no? Son unas máquinas impresionantes estos nuevos smartphones. Pero si de algún modo no soy organizado con mi información, no puedo transmitir o no tengo la necesidad de transmitirle la información al maestro, se va a quedar otra vez como un celular, como nada más para recibir, mandar llamadas, mensajes. Lo mismo con los MOOC. O sea, si yo mismo no tengo bases claras de para qué lo necesito, el entorno donde lo necesito, pues me deja más vacíos, ¿no? Sí, son matrículas impresionantes. Y a mí me gusta más bien hablar de la parte de atrás, ¿no? Del diseñador, ¿no? Que tiene que estar pensado precisamente para un acompañamiento, inclusive el brindarle una orientación de bajo qué conocimientos o habilidades previas se puede enriquecer más por vía de estos MOOCs. Muy bien. Sí, adelante. Una pregunta. ¿Cómo es este asunto de... le apuestan mucho también a la interacción? Es lo que considero, ¿no? Si ya la enseñanza en línea permite la construcción de significados de manera atemporal, ¿no? Entre la comunidad de participantes, me parece que los MOOC le apuestan mucho a esto, aunque a veces puede caer en un abuso, porque entonces se desorientan, digo, es lo que alcanzo yo a percibir, pero no sé cómo lo veas tú, Daniel. Pues hay ocasiones en las que en los MOOCs pues participan precisamente gente que está inmerso del tema, pero eso es circunstancial, ¿no? Exacto. Si puedo converger con alguien que ya tiene cierta experiencia previa y que me pueda compartir dicha experiencia y orientarme, pues estamos teniendo una co-construcción del conocimiento que el MOOC me provee. Pero si estamos igual de incipientes de conocimientos, de experiencia, pues se vuelve un tutorial más, se vuelve un modelo que nada más me da información, pero yo mismo no sé interpretarla. Entonces yo creo que esas son las cosas que debemos de prever, ¿no? Ya sea que el MOOC pueda acompañar o pues que quienes se matriculen pues también tengan sistemas de intercambio, ¿no? Para que sean más eficientes. Pues muy bien, estamos ya terminando esta conversación que lástima el tiempo nos está acabando, se nos está acabando, entonces solamente les pediría en un minuto a cada uno sus conclusiones. Por favor, profesor Delgado. Pues bueno, nosotros no somos nativos, ninguno de los que estamos acá somos nativos de la tecnología de la que ahora somos usuarios y somos docentes. Me da gusto saber que mi hijo, por ejemplo, se está desarrollando en este espacio porque me parece
el futuro no solamente de nuestro país, sino de la humanidad. Entonces, qué bueno que existe la capacitación y estos espacios en donde podemos transmitir y compartir pues estos aprendizajes, ¿no? Muy bien. Pues a mí me gustaría puntualizar en esta parte de la reflexión, ¿no? de que estos ambientes virtuales pues no van a tirar muros universitarios ni muros escolares. Son una opción más que se adapta a las necesidades de algunos, igual no es para todos. No porque ya la universidad llegue a todos los rincones quiere decir que tiene que ser por excelencia el medio de socialización. Es algo que tenemos que reflexionar personalmente, involucrarnos, y obviamente cualquier universidad, ya sea en lo presencial o mediada, pues va a ser la que me va a beneficiar. Simplemente no caer en esos abusos de porque existe, lo tengo que hacer. Muy bien. Bueno, profesor, maestro Daniel Mendoza Paredes, maestro Cruz Edgardo Becerra González, les agradezco mucho su participación en esta emisión. Creo que es un tema que da para bastante reflexión y que va a ser muy útil para los profesores que están viendo este programa y los alumnos que sepan pues los límites también de la enseñanza y las posibilidades que nos da la utilización de las nuevas tecnologías. Al público le agradezco que esté con nosotros nuevamente y los invitamos a que sigan con la programación de Mirador Universitario y que estén en una nueva cita, en una nueva emisión de nuestro programa Educación en Red, Retos del Siglo XXI. Muchas gracias.